Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. En esta noche, Abinader Fortunato y un servidor conversarán con Manuel Núñez, historiador dominicano, sobre un tema muy específico, la situación de la República de Haití. Manuel, gracias por estar con nosotros dos en este programa y queríamos saber sobre Haití. Haití en este momento, desde hace un año, no tiene parlamento. El presidente actual, Jovenel Moïse, dice que él va a permanecer un año más en el poder, y hablando de poder, solamente él tiene poder en Haití. Una panorámica general sobre la situación actual de ese país, para entonces pasar a pormenores sobre esa situación y, por supuesto, en lo que puede relacionarse y tener algún tipo de relevancia para nosotros aquí en República Dominicana. Mira, realmente lo que ocurre en Haití es que ese país ha entrado en una crisis por la imprevisión de la comunidad internacional, porque en toda este intríngulis, en toda esta lucha, Jovenel Moïse debió convocar a elecciones el 7 de febrero, su plazo está vencido ya, la oposición está en contra de él, está en contra de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los colegios profesionales, están en contra de las asociaciones empresariales y solamente tienen apoyo de un sector de la comunidad internacional que tiene una influencia decisiva en Haití, al cual él le pidió que le permitieran permanecer un año más en el poder, porque en Haití no hay reelección. En Haití es un quinquenio y ya, no hay reelección. Entonces, él podría volver, pero muy posteriormente, como ocurrió con Preval, ¿no? En este caso, él lo que ha hecho es tratar de desconocer la voluntad de su país, ¿no? Y la comunidad internacional ha desconocido a los parlamentarios, ha desconocido a la sociedad civil formada por la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, las asociaciones, los sindicatos, y eso evidentemente el único que al parecer tiene legitimidad para esa comunidad internacional es Jovenel Moïse. Pero hay ahora un nuevo ingrediente, y es que ante la lucha del Poder Judicial y de los poderes mediáticos que allí pueden tenerse, la comunidad internacional ha comenzado a recular. Los Estados Unidos, que son el país de mayor peso en ese concierto, cuando hablamos de comunidad internacional nos referimos a la ONU, a la OEA, al Magro, a la Unión Europea y a la dirección de los países del CARICOM, que son los que pueden tener allí algún peso. En específico, ha comenzado indefectiblemente a recular y ya los Estados Unidos comienzan a barruntar la idea de que debe haber elecciones, con lo cual el reino de Moïse puede ser breve. Él pensaba que tenía garantizado el año completo y que podía burlarse de todos los grupos de un país que le están pidiendo que se convoquen unas elecciones y que él no puede organizarlas porque él es parte interesada en ese juego y que ya como su periodo electoral se había cumplido, debía organizarla a quien le corresponda del Poder Judicial, que fue originalmente la propuesta que la oposición aprobó. Todo esto tiene Haití, esto además de la pandemia, ¿verdad? Estamos hablando que esto es una situación independiente, una situación política, de crisis política en la cual este señor ha metido a su país. Pero luego está la pandemia, que ha significado muy grave para Haití porque es un país que vive de la ayuda internacional, de la colaboración de los demás países. En el momento en que se produce esto, todos los países han recogido sus velas, ¿no? Es decir, nadie está dadivoso en una época en que la productividad mundial ha bajado, de que los negocios en muchas áreas han caído,
de que los servicios están en bancarrota. Es decir, ante la situación de parálisis de la economía mundial, la europea, igualmente estadounidense, que está ahora repuntando, pero las economías de servicios han estado vapuleadas brutalmente por este virus y por las muertes también adicionales al virus, por los toques de queda, por los cierres el cierre del turismo. Los países como el nuestro que viven del turismo han tenido bajas considerables y todo eso ha reducido la posibilidad de que Haití tenga un año agradable, ¿no?, en términos del flujo de ayuda que podían sobrevenirle en medio de la pandemia. Ese es un caso también específico. Luego, los países de donde los haitianos extraen renta, a saber, los Estados Unidos, esencialmente, y la República Dominicana, que ocupa el segundo lugar, pues también han sufrido crisis, restricciones, y por lo tanto las remesas, que son una parte esencial de la economía haitiana, también se han reducido. Precisamente Haití nunca ha tenido una economía fluida, buena. En estos momentos está destrozada completamente la economía haitiana. Bueno, ¿cómo es el diario vivir en ese aspecto? ¿Cómo se hace el gobierno? ¿Cómo se hacen las instituciones? ¿El ser humano cómo se hace? Bueno, estamos hablando de varias cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de un país donde el 70% de la población está desempleada, no tiene un empleo adecuado. 70%. Por ciento de la población, sí. De un país que tiene 1,2% de capa boscosa, capa vegetal, de un país que además de la pandemia, que en el caso de ellos parece que tienen una buena resistencia porque han tenido que sobrepasar enfermedades y la gente sobrevive y los que sobreviven pues ya están como endurecidos ante los embates de las enfermedades, pero no obstante tienen el liderazgo, siguen teniéndolo de otras enfermedades que no son el COVID, son la malaria, la filariosis, el pian, las enfermedades que se transmiten por vectores, por el agua, por los insectos, los animales. Allí tienen también el liderazgo mayor y la propia OPS cita a Haití como un caso de país que tiene una enorme prevalencia de enfermedades que han sido ya eliminadas o anuladas en otros países, y eso pues desde luego también es un factor importante en su situación. Y además de ello está el hecho de que todos los países en medio de la pandemia han robustecido, han cerrado sus fronteras, es decir que si pues iban a las Bahamas o a las demás islas del Caribe, allí hay una mayor vigilancia, e incluso en la propia República Dominicana, ¿verdad? Que generalmente la frontera nuestra de 391 kilómetros con Haití, para nosotros es una fuente de inseguridad, de enfermedades, de contrabando de armas, de drogas, de personas, o sea, todo ese tipo de cosas, en medio de la pandemia, pues afortunadamente para nuestro estado, ¿verdad? Se han restablecido los niveles de vigilancia fronteriza, cerrando la espita de la inmigración. No quiere decir que los enormes problemas no sigan influyendo en nuestro país, porque estamos viendo que todavía hay una cantidad inmensa que no debería haber de parturientas que están dando a luz en República Dominicana. Quería volver otra vez a la parte política, sobre todo porque en medio de la protesta que se dieron, que han sacudido a Haití en los últimos 2 meses, Juvenal Moïse, el presidente
pudiera parecer un presidente de facto por el tema de lo constitucional, donde decía que su periodo terminara ahora. Apresó a un miembro de la Suprema Corte de Justicia, hay una gran cantidad de opositores presos también, pero tampoco a la vista dentro de la oposición se ve una figura que pueda ponerse en el relevo en medio de estas circunstancias, porque ni siquiera Haití tiene prácticamente una desarticulación de los partidos políticos. Y una figura como la de Jean-Bertrand Aristide, que fue 2 veces presidente de Haití, está aislado prácticamente del mundo y de la situación interna de Haití. Bueno, sí, no hay un liderazgo, lo que tú quieres decir, y es verdad, el último líder fue Aristide, que tiene una prohibición estadounidense porque estuvo muy implicado ya de manera muy abierta. De hecho, hay un asistente de Aristide, apellido Ketam, que está preso por narcotráfico. Entonces, ¿está preso en Haití o en Estados Unidos? En Estados Unidos, no, en Haití, bueno, caer preso no está. Por narcotráfico es impensable. Bueno, si tiene dinero no va a caer preso. O sea que no, en Aristide no tiene la posibilidad ahora mismo de pilotar el tema, pero sí es un líder importante. El problema de Haití es que en Haití el liderazgo político está muy desmigajado. Son migajas. Si estamos hablando de un país que tiene 190 partidos reconocidos, eso es una situación anómala, ¿verdad? Y que en muchos casos ha tenido 30, 25 aspirantes a la presidencia, una exageración. Entonces, no hay partidos que aglutinen grandes masas humanas como para decir, este va a ser el partido hegemónico. De ahí que eso hace más difícil la situación, porque los partidos políticos no tienen el peso que tienen en nuestro país o en otros sitios, y los partidos políticos son esenciales para la democracia. El anterior presidente de la República, quien patrocina al actual presidente, se vislumbra que podría ser el sustituto de Jovenel Moïse. Tiene mucha posibilidad en unas elecciones porque tiene un grupo creado, tiene el apoyo de Jovenel Moïse, que corresponden al mismo grupo. Es su pupilo. O sea, y son parte, entonces, evidentemente, eso también crea la situación de que los competidores no quieren competir y prefieren que Moïse salga del poder para que sea otro, desde una perspectiva más equilibrada, el que organice las elecciones. O sea, hay una situación de desconfianza porque es un país donde se juega el todo a nada. O sea, como era aquí en el siglo XIX, el que perdía se iba para el exilio, porque no podía vivir en el país. O sea, una situación absolutamente violenta, de lucha interna feroz entre los individuos, de enconos. Pero lo terrible de todo esto es que la gente cree que el problema haitiano es un problema de déficit de democracia. Y no es un problema de déficit de democracia. O sea, de hecho, se ha gastado mucho dinero en esa leyenda de creer que si logramos colocar al Mesías Aristide, ¿qué son los Mesías? Hombres que hablan bonito, ¿verdad? Que dicen cosas interesantes, que son capaces de hacer vibrar a las masas, oradores, jupiterinos, pero los países no tienen necesidad de eso, tienen necesidad de gestores, de gente que sepa manejar un país, que sepa gobernar, que sepa gastar el dinero adecuadamente, que no se robe las arcas públicas. Es decir, se ha creído en la urgencia, en la emergencia, de que para poder resolver el problema habría que ponerse en manos de un Mesías, de una especie de rector de almas. Y resulta que todos los Mesías, todos han traicionado el credo. Lo traicionó Aristide, lo traicionó Martelly y también lo traicionó este. O sea que ha sido una situación de que la creencia en que el presidente de la República, como un gran padre, ¿verdad?, pueda resolver el problema, en Haití no ha dado pie con bola. Pero además allí las cosas estaban más claras porque
se elegía un presidente populista y se elegía a un primer ministro con titulaciones necesarias para manejar el país, para hacer los proyectos que pudieran redundar en la apertura de fondos. En el caso, por ejemplo, el dueto Martelly-Lamotte fue ese. Logan Lamotte es un tipo que tenía una compañía de teléfonos allí, era rico, había estudiado en los Estados Unidos, tenía experiencia y funcionó porque el tipo tenía un cierto manejo burocrático, ¿verdad? Pero esa es la labor del primer ministro. Pero en Haití no hay primer ministro de hace tiempo. O sea que hay una situación de parálisis porque es un país que tiene un sistema de doble legitimidad. Un presidente de la República y un primer ministro, jefe de gobierno. La nueva constitución que se está trabajando, que para mí es una utopía en este momento que se pueda concretar, prevé que ya el cargo de primer ministro no exista en esa nueva nomenclatura. Sí, claro, porque el primer ministro se había convertido por razones de que es un país que vive en la urgencia. En muchos casos, el primer ministro se convierte en un presidente bis y a veces puede incluso llegar a superar al presidente en popularidad. Y la gente dice, bueno, pero si tenemos ya un presidente, ¿para qué tener este monigote de presidente? O sea, y se quedan con el primer ministro. Y, o sea, y la gente recuerda bien a Martelly. Yo creo que Martelly, bueno, la salida de Martelly fue una crisis, porque en Haití, de varios meses, al final él obligó a reconocer a Moïse, que estaba en tercer lugar. Duró un año vacante. Sí, una vacancia. Obligó a reconocer a Moïse, que estaba en tercer lugar, y con su fuerza impuso a Moïse, pero no era Moïse quien debió ser el presidente. Si uno se atiene a lo que decían los informes de prensa del momento, Moïse estaba en tercer lugar y en tercer lugar saltó el primero. Con 500.000 votos apenas. Exactamente, sí. Que no hay tampoco un electorado que pueda decir que ha elegido un presidente, porque lo que hay es... Menos de un 4%. Sí, los presidentes son electos allí con el 5%, el 10% de la orquídea electoral. Bien. Lo cual evidentemente es terrible porque carecen del apoyo necesario, de la legitimidad y al mismo tiempo son electos por grupos y no por partidos formales. Bien. Vamos a una pausa comercial. Interesante el tema sobre Haití. Vamos a pasar cuando regresemos a la parte que tiene que ver con la influencia que esta situación pueda ejercer sobre la República Dominicana. La hora 22 retorna en unos instantes. Continuamos con el desarrollo de la hora 22. A propósito de toda esta situación que durante años nosotros hemos pasado con Haití, el tráfico ilegal, la incertidumbre del que hace negocios allá en esa hermana república y otros detalles que nos afectan, vemos que finalmente hay posiblemente la construcción de un muro fronterizo, anunciado recientemente por el señor presidente. Has sido partidario durante un buen tiempo, claro, sobre esta iniciativa. Durante años, personas entendidas con el tema de Haití han tenido opiniones divididas respecto a la procedencia y pertinencia de elevar un muro a través de la frontera. ¿Cuál es tu opinión al respecto y la posibilidad real de que empecemos a construir ese muro? Mira, yo creo que en los últimos 20 años yo he observado el movimiento nacionalista en la República Dominicana y en algunos casos hasta lo he presidido. O sea, y nosotros... Perdón, y es que los haitianos no tienen nada positivo bueno que tú veas, porque has sido muy acérrimo frente a ellos. No, eso no es acérrimo, eso es otra cosa. Yo pienso que hay cosas que hay que separar. Yo tengo una visión del tema. Yo creo que Haití es un problema, no es un problema interno de República Dominicana. No es Barahona, ni La Vega, ni Santiago. Es otro país, para mí.
Entonces, si es otro país, entonces el procedimiento que hay que observar con Haití es el que incumbe a otro país. No es parte de mi nación. Pero cuando hay frontera, ineludiblemente situaciones son inevitables entre los dos Sí, países, hay de frontera aquel entre- lado y de este lado. Hay frontera entre China y la India. ¿Qué tienen que ver China y la India? No creo nada. Mira, lo que yo entiendo es lo siguiente. Yo creo que la verja, el presidente habló de la verja. Yo creo que no debemos cambiar de vocabulario porque los enemigos comienzan a exagerar. Yo creo que la República Dominicana, cualquier presidente de República Dominicana y los 3 presidentes anteriores, últimos, el presidente Fernández, el presidente Medina, el presidente Mejía, esquivaron el problema. Balaguer habló de muro en algún momento. Balaguer, en ese momento no se hablaba de eso, pero tampoco durante la etapa de Balaguer se llegó a los grados de deterioro de la situación que está ahora. O sea, estábamos hablando de que todavía el manejo en los tiempos de Balaguer era el manejo de los braceros. Ahora ya no son braceros, ya han inundado toda la economía dominicana. ¿Y por qué con Balaguer no sucedía esa inundación y luego de Balaguer sí? Bueno, Y disculpa que me cruce de un tema a otro, pero podemos retomar. no, porque la situación se ha ido deteriorando en Haití. Es progresivo, ¿no? Pero lo que quiero decir es el siguiente: ¿por qué es necesario la verja? Eso es importante. ¿Y quiénes se oponen a la verja? ¿Y quiénes apoyamos la verja? ¿No? La verja es necesario porque la República Dominicana, nosotros los dominicanos, tenemos sumo interés en continuar la historia dominicana. Yo creo que esa es la visión de los dominicanos que no son degenerados, porque también habrá gente que diga, no, este país hay que eliminarlo. Pero para mí eso son frases de un degenerado, ¿no? Es decir, tú no puedes pensar que el lugar que tú le vas a destinar a tus descendientes debe anularse o debe desaparecer. ¿Entiendes? Yo creo que para nosotros sí es importante eso, por muchas razones. Nosotros no podemos creer que la República Dominicana puede mantenerse supliendo de carbón a Haití. El tráfico de carbón que se hace a través de la frontera, por los pasos no autorizados, hay 4 pasos autorizados, que Elías Piña Belader, Juana Méndez, Guanamante, Dajabón, Gimanima El Pase y Pedernales en Zapitre. ¿Y dónde cruza entonces el carbón? No, luego son 392 kilómetros que hay de frontera. O sea, hay 172 kilómetros de frontera fluvial que se pasa a pie en una parte de ella, porque el arroyo Carrizal en Elías Piña tú lo pasas a pie, igualmente el río Libón y por igual el arroyo Bernard. ¿Y el Masacre? Y el Masacre también se pasa a pie en Dajabón. Entonces, son ríos que han perdido su flujo. Y la frontera, en este caso, sería la parte más honda del río, el tal web del río, en cada caso. Y desde luego para nosotros es importante que no se destruya la República Dominicana. Haití consume 6 millones de metros cúbicos de madera por año para sus cocinas. Cocinan con carbón vegetal. Prácticamente el 80% de su consumo se está haciendo basándose en la destrucción del bosque dominicano, porque se trasiega a través del agua del fondo. Si llevan los furtivos llevan las grandes montañas de carbón en botes, ¿no?, hacia Puerto Príncipe. Y esa destrucción, yo no creo que a la República Dominicana le convenga. Pero aquí se habla poco en los medios, por lo menos en los medios de comunicación, sobre ese tráfico de carbón, si tú te das cuenta. Se habla poco, pero también se habla mucho, porque los que conocen el tema, o sea, saben que ese es el gran problema de la deforestación, es decir, que la dinámica de Haití es el consumo de carbón. Incluso los haitianos que están en República Dominicana consumen carbón también, y ahí se está volviendo el carbón. Nosotros tuvimos la suerte
de que tuvimos, en el caso de Balaguer, un estadista que en el año en que entra a la presidencia de la República, el año 66, después de la Guerra Civil, 65, en ese año el presidente Balaguer, el país tenía en ese momento 12% de foresta. Igual que Haití, tenía 13% más o menos Haití. Estábamos igual los dos países. Los dos países estaban consumiendo carbón vegetal. Y estaban a un mismo nivel de destrucción, la foresta. Y el presidente Balaguer tomó una decisión que Haití no tomó en ese momento, que fue de cerrar los aserraderos, perseguir el consumo de carbón, perseguir el corte de árboles, crear las leyes forestales, o sea, crear la autoridad para que la Guardia Forestal para impedir que se desmontara el bosque, importar madera para el consumo de la madera que el país necesitaba, porque evidentemente fue un corte muy brusco, regalar estufas a los campesinos y a las personas para que comenzara la costumbre del gas propano en las cocinas, y todo eso al mismo tiempo crear las zonas protegidas. Balaguer creó 106 zonas protegidas, hay 111 actualmente, 106 fueron creadas por Balaguer, una política realmente astuta, ¿no? Y luego, naturalmente, crear la base educativa. ¿Cuál es la base educativa? 1 millón de metros cuadrados para el Botánico Nacional, crear el Zoológico Nacional, con otro 1 millón de metros cuadrados, crear el Acuario Nacional. Y las reservas de parques nacionales. Sí, los 24 parques también lo creó él. Crear el Parque Mirador. Sí, no, los 24 parques. Son 24. Bueno, está incluido. El Mirador, el Mirador Norte, el Mirador Sur, el Mirador Este. Crear también para educar a la población de las ciudades en el aprecio de la naturaleza. El Museo de Historia Natural. Y toda la situación y tratar de que todo eso tuviera una repercusión de restricción legal de que no se pudieran recortar esos parques. Es decir, que Balaguer creó toda la política ambiental, pero también fue quien creó toda la política de agua. Es decir, Balaguer, el país tiene actualmente 32 presas, 22 fueron construidas por Balaguer. Es decir, que las dos políticas que acompañan al mantenimiento del territorio República Dominicana, que para nosotros es vital, fueron creadas por él. Esas dos políticas, esas políticas fundamentales, pueden colapsar si la dinámica de demanda de carbón de Haití, que no va a variar, eso no va a variar, se sigue manteniendo en los niveles actuales. O sea que evidentemente hay que tener un mecanismo de que la frontera en los puntos no autorizados esté sellada. Que no haya ninguna posibilidad, porque además esa frontera es una fuente de inseguridad. Por ahí pasa droga, por ahí pasan armas ilegales, por ahí se trafica con personas, con niños, con embarazadas, con todo tipo con delincuentes que huyen de las cárceles de Haití, con enfermos que van a ocupar los hospitales dominicanos y que pueden contagiar a los dominicanos. Es decir, nosotros no podemos permitirnos que todas esas variables que significan un riesgo para la República Dominicana se mantengan vivas. O sea, sería una irresponsabilidad. Y yo pienso que... Pero quisiera agregarte, Manuel, y preguntarte en ese sentido, un tema muy neurálgico que se está debatiendo ahora en República Dominicana. Tenemos prácticamente, no se sabe cuánto, pero se habla de 2 millones de nacionales haitianos en República Dominicana. El gobierno dominicano acaba de iniciar el programa de vacunación en la República Dominicana. Hay sectores que están de acuerdo, lógicamente Naciones Unidas y todo el mundo dice, bueno, los inmigrantes hay que ayudarlos, hay que apoyarlos, porque además, en términos estratégicos, si nosotros vacunamos a todos los dominicanos y dejamos a una comunidad inmigrante, sea haitiano o de cualquier otra nacionalidad, lo dejamos fuera de ese programa. Sobre ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, dijo en estos días que ibas a ver y eso. Tu opinión sobre ese aspecto, sobre todo porque también representa una carga desde el punto de vista económico, pero también el tema del riesgo. Mira,
de dejarlos sin vacunar. Yo sobre ese punto tengo lo siguiente. Desde luego, si tú le preguntas eso a los promotores de la haitianización, ellos prefieren que se vacunen a los haitianos y luego a los dominicanos después. O sea, alguna gente amigos tuyos... No es un extremo eso. No, pero eso extremo existe. Hay gente que dice, no, hay que vacunar a los haitianos y nosotros de último. ¿Entiendes? Dominicanos. Dominicanos, sí, dominicanos que dicen eso. Periodistas dominicanos, ¿entiendes? Incluso colegas de ustedes, ¿no? O sea, porque tienen odio al país. De Gregory. O sea, tienen odio al país. Pues yo creo lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos que vacunar a nuestra población, que es la población que corresponde a la responsabilidad dominicana. Ahora bien, vacunar a los haitianos, eso ya tiene un doble pespunte, porque puede ser también negativo eso. Claro que lo es. Puede ser negativo porque lo peor para el país sería crear un efecto llamada. ¿Qué es eso? O sea, el hecho de que están vacunando en República Dominicana y el gobierno de ellos no tiene una responsabilidad. No, yo me vacuno en República Dominicana. O sea, el efecto llamada sería peligrosísimo para la República Pero hay Dominicana. una realidad. Si No, nosotros tres... No, pero estamos hablando del efecto llamada. ¿Tú has pensado en las consecuencias del efecto llamada? Es Pero decir, bueno, si tú pienso dices- también en la consecuencia de si nosotros tres nos toca vacunar, yo no estoy vacunado por cualquier razón que haya sido marginado, puedo contagiarlos a Sí, no, ustedes pero- a pesar de estar pero el vacunado problema es o que- a alguien que no esté vacunado. No, el problema es que aquí el que no tiene que ser marginado es el dominicano. Pero se, Bueno, se pues, entiende, se entiende que sería después de que terminen las fases establecidas. Después. Pero el problema está ahí. O sea, el problema está Pero después, ¿estarías de acuerdo? siempre y cuando se evite el efecto llamada, porque el efecto Pero llamada... eso no depende del dominicano, Manuel. No, pero el efecto llamada, justamente, depende de que si tú vacunas a haitianos, o sea, ¿cuál es el efecto del efecto llamada? Es lo siguiente, desde el momento en que se creó, cuando el presidente Medina creó el desayuno y habló del almuerzo escolar, Hubo un incremento de la migración haitiana enorme. o sea, Realmente no, que sí. hubo escuelas que se llenaron de haitianos. ¿Por qué? Porque en Haití, un país, el país que tiene el liderazgo del hambre en el continente, ¿verdad? Donde más hambre se pasa en todo el continente, pues evidentemente te dicen, mira, además el gobierno haitiano, el Estado haitiano, solamente le da educación a un 8% de su población escolar. Toda la educación en Haití es pagando. Toda es privada, prácticamente. La educación del Estado cubre un 8%. La capacidad que tienen Un ellos. 8 o un 12% en algunos casos, pero nunca ha rebasado el 12%. Entonces, ¿qué resulta? Tétrica esa cifra. Claro, pero no es culpa nuestra, ni es nuestra responsabilidad. Pero y es Sí. imposible controlar la frontera, porque de ahí entonces vienen Pero niños, bueno, pero que- vienen parturientas, no, viene pero droga, que- viene es que, bacarbón. Claro, la forma de controlarla, las fronteras se controlan de diversas maneras. O sea, en el mundo actual hay alrededor de 80 muros que se han hecho para controlar fronteras, ¿no? ¿Y el Cuando- resultado? Ha sido positivo. Yo oí a un político inútil que dijo un disparate, fue embajador en Washington. Eso es inútil, es una tontería. No, pero el inútil es el político que dice ese disparate. Eso es un disparate. La frontera de Estados Unidos, el muro que crearon los demócratas, porque el muro no lo construyó Trump. El primer muro que tiene 1000 y pico de kilómetros de longitud, Trump ha construido 400 kilómetros adicionales. Él quería construir 1000 más para completarla, son 3000 que hay con la frontera mexicana. Ese primer muro, que es la frontera que va desde de la costa oeste hasta Caléxico y Douglas, tiene, por ahí entraban 500,000 de indocumentados por año. La Y frontera, actualmente entran 24,000 indocumentados por año. Por ahí mismo, por ahí entraban 500,000. ¿Ha sido eficaz el haber reducido de 500,000 a 28,000? ¿Ha sido eficaz o no ha sido eficaz el muro? Yo te pregunto, ¿ha sido eficaz?
Si se redujo de medio millón a 28.000 personas, los que entran ilegales, yo creo que la eficacia Ha es sido de exitoso. un 99%. Entonces, ¿de dónde diablos el señor José Tomás Pérez dice que los muros no sirven para nada? Un costo de 100 millones de dólares va a tener el muro. Sí, no, bueno, porque 100 millones de dólares se gastaron en visitas sorpresas, o más de eso. Manuel, vuelvo a Además, sin ningún resultado. Tú las mides ahora y ¿qué se ha hecho con eso? Vuelvo a la vacuna, Ya. Manuel, vuelvo a la vacuna solo para preguntarte si tú no crees que el gobierno debería solicitar, ya que es un tema económico también, además de salud, sanitario y de solidaridad y de humanidad, el tema de la vacuna para la comunidad haitiana y otras comunidades que están acá, como venezolanos, ecuatorianos. Mira. La pregunta es la siguiente, si realmente el gobierno pudiera pedir la ayuda internacional a las propias Naciones Unidas y a sus organismos para solventar una parte de estos programas, porque el gobierno dominicano también está apresado con el tema económico. Claro, sí. Mira, yo no soy partidario de colocar en el mismo parangón a los haitianos con los demás extranjeros. Pero sería un discrimen No, de no, lesa te voy a humanidad, explicar Manuel, por perfectamente. Dios. No, te voy a explicar por qué. ¿Me dejas Ajá, explicarte? sí, claro, claro. Los haitianos son el 90%, 99%. Y el 1% corresponde a 24 nacionalidades distintas que hay en el país. O sea, tú no puedes confundir a una parte con el conjunto. El conjunto mayor, más grande, además es un conjunto variable, cambiante, no es igual. O sea, cuando me dicen a mí, no, porque venezolanos son, no sé, 24.000, 28.000, 30.000. No son 2 millones de gente. Es decir, o sea, no es comparable, o sea, no es medible en el mismo rango de evaluación situaciones que son, en términos cuantitativos, tan disímiles. Nosotros O sea, estamos comprando la casi población haitiana casi es- 30 millones de dosis de vacuna. Exacto. Entonces, evidentemente, yo entiendo que las demás situaciones no nos plantean problemas a nosotros. Yo creo que el problema de la vacuna y de la infección de la vacuna, en el caso dominicano, una vez que logremos inmunizar en la primera etapa, que es lo que yo creo que debe hacerse, a los dominicanos, Ya. ¿no? Todavía continuará. ¿Por qué? Porque como ha ocurrido con otras enfermedades. Yo te voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, Bien, termina la idea. Cuando vacunemos a los dominicanos, Le da mucha brega decirlo. el tema continuará. O sea, el COVID Oye. continuará. ya. Y la Y la vacunación vacuna, Y la vacunación, pues habrá que extenderla. Pero a los venezolanos y No. a los puertorriqueños. yo creo que debe ser para todos los extranjeros Incluyendo- legales en República Dominicana. Sí, claro, a todos. Manuel, vamos a hacer una pausa. Pero te voy a Venimos. decir, te decía la idea, bueno, ya, yo puedo retomar la idea. Sí, después de la Sí, pausa. Después de la pausa. Con Manuel Núñez retornamos después de la pausa. Bien, Manuel, volvemos, como dice Abinader, a la vacunación. El escenario es el siguiente. Para noviembre, diciembre, ya tenemos la segunda dosis de vacuna para todos los dominicanos. Entonces, de acuerdo a tu planteamiento, bueno, no, el gobierno entonces podría anunciar, vamos a vacunar a toda persona que esté en territorio dominicano, Así sin es. importar credo, religión, nacionalidad, No, pero ya eso estatus se va a legal. hacer. Entonces, cuando empiece esa parte, ¿qué es el efecto llamada que tú mencionas? Mira, el efecto llamada, que no es el efecto que atañe a todos los extranjeros, porque los extranjeros que están aquí, sudamericanos, venezolanos, pues eso habrá que vacunarlos desde ahora. Ahora bien, el ¿Desde problema- ahora? Desde ahora, claro que sí, junto con la vacunación general. Ya, los haitianos no. Los haitianos legales se pueden vacunar también, es decir, pero el problema es el siguiente, cuando tú creas un efecto llamada, tú produces una situación nueva. Cuando el presidente Medina anunció el almuerzo escolar, se le decía a los niños que estaban en Haití que tenían que pagar por la educación, todo eso.
que en la República Dominicana te daban el desayuno, te daban los libros, El uniforme, te inscribían gratis, te daban un uniforme, una laptop. algún diputado que quería hacer demagogia te regalaba una mochila, ¿entiendes? Y además te daban almuerzo. Entonces, evidentemente, se produjo un derramamiento poblacional. La misma zona G está en el país, el Grupo Poder, los grupos que manejan a los haitianos en el país, llenaron de haitianos las escuelas. Eso es una muestra de efecto llamada. Es un efecto llamada. Ya. Y con la que vacuna. Es un efecto que se produce a seguidas de. Ya. Con la vacuna puede ser igual. O sea, la República Dominicana. Tú dices que aumentarán entonces República la migración Dominicana haitiana puede por la vacunar llamada. a los haitianos que están aquí, evidentemente que sí. Lo que no puede vacunar al pueblo haitiano completo. Eso no es posible. Ni es deseable. Ni es justo tampoco. ¿Qué no programa de hacemos eso. vacunación tiene Haití anunciado, que tú sepas? Ninguno. Ninguno. Sí, ninguno. Entonces, o sea, ellos no han anunciado nada. De hecho, Ellos están esperando que se dé el anuncio aquí primero. no, ellos están esperando el efecto llamada. Es decir, que uno, vete a vacunar allí, que te vacunen allí. Que Allí se es resuelva gratis, ahí. además, ellos tienen la vacuna y te la pueden administrar. ¿Por qué? Porque es una situación difícil. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a producir en el futuro? Mira, nosotros como país logramos conjurar completamente la malaria. Yo conversé en una época mucho con el director de malaria, el doctor Guillermo González, y me dijo, este país llegó a estar libre de malaria. E incluso la OPS dijo, no hay casos de malaria en República Dominicana. ¿Para qué año? Los años 70, 80, sí. Pero de repente, con este flujo migratorio, la malaria también está aquí, igual que en Haití. Es decir, que nosotros tendremos COVID por largo tiempo. Ahora, Igual que el mundo. No, igual que Haití. No igual que el mundo. El mundo habrá países sin COVID como hay países sin malaria. O sea, la mayoría de países europeos no tienen malaria. Digo, no hay ningún país europeo con malaria. Si nosotros, lo que te quiero decir es que nosotros, aún después que en el continente se inmunice en contra del COVID, ¿verdad? Este SARS, en Haití habrá SARS, como hay malaria, como hay filariosis. Y naturalmente yo creo que ya los dominicanos han tomado conciencia, la han tomado los propios hoteleros, de que una enfermedad puede arruinar un polo turístico. Y tomarán conciencia de que no pueden mantener en esos polos turísticos llenos de esas poblaciones con ese perfil sanitario. Que eso es la mayor conspiración a la apertura al turismo en República Dominicana. Nosotros tenemos, Manuel, contratados aproximadamente 28 millones, 29 millones de vacunas con las 8 adicionales de China. Nuestra población puede ser 10 o 11 millones y vamos a tener en reserva, si recibimos todas esas vacunas, unos 4 millones adicionales, porque hay que multiplicar por 2. Son 2 dosis. Si tenemos vacunas suficientes, en el aspecto humano y en el aspecto práctico, en el aspecto económico, en el aspecto social, nos conviene todo el que esté relacionado e integrado al territorio dominicano que esté también vacunado. O sea, sería factible también, independientemente del efecto llamada, vacunar a todo el que esté por estos lados. Claro, eso es fundamental. Yo lo que entiendo es que hay que evitar el efecto llamada, porque el efecto llamada puede ser contraproducente. Te preguntaba en el bloque anterior, ¿la frontera dominicana es incontrolable? ¿Nunca ha estado controlada por parte nuestra? La frontera dominicana corresponde a las 5 provincias fronterizas, ¿verdad? Montecristi, Dajabón, Independencia, Pedernales y Elías Piña, Comendador. O sea, las 5 provincias representan 10.500 kilómetros cuadrados, el 21% del territorio nacional. Están prácticamente deshabitadas porque estamos hablando de 270.000 habitantes aproximadamente. Y del lado haitiano, tú tienes alrededor de unos 3,8 millones de personas. O sea, tú tienes la sensación de vacío y la sensación de lleno por un lado y vacío por otro.
O sea, esa doble situación pone en riesgo nuestra frontera, y una de las razones por las cuales es menester tener vallas de interdicción en las zonas no autorizadas es justamente por eso. O sea, cuando tú te ves en riesgo en tu casa, tú proteges tu casa. ¿Entiendes? Si tú te mudas a un barrio populoso, ¿verdad?, donde viven 60.000 personas, y tú tienes una casita ahí, más o menos de blog, y tú estás rodeado de todo eso, tú pones vallas, ¿verdad?, para tener privacidad, para que no entren, y para que todo el mundo tenga que entrar por la puerta. Para evitar el acceso indiscriminado. Claro, eso es parte de eso, yo me parece. La construcción del hospital del lado de Haití, un hospital Pues mira, auspiciado por Dominicana. Yo eso pues lo veo con menos... yo creo que nosotros no podemos asumir responsabilidades extranacionales con Haití, porque se convierten en derechos de los haitianos. Los haitianos tú le das algo por solidaridad, le das la comida todos los días, y luego pues se convierte eso en un derecho. La República Dominicana no es un derecho humano de los haitianos, es un derecho humano de los dominicanos. Pero no podemos voltear la cara y darle de lado a esa situación. Tenemos de una u otra manera que aceptarla o enfrentarla en el mejor sentido de la palabra. Bueno, porque el problema ya estamos enfrentándola y estamos aceptándola, porque ningún país ha gastado tanto dinero en Haití como la República Dominicana. ¿Y el hospital no resolvería algún tipo? El hospital sería una forma, porque el mismo presidente dijo en una ocasión, porque él está consciente del tema, yo creo que es la primera vez que tenemos un presidente, y eso hay que apoyarlo, que tiene la conciencia, la responsabilidad, que no tuvieron los tres otros presidentes, que fueron absolutamente irresponsables en ese tema, los tres, sin excepción. Incluye a Danilo y a Leonel. A Leonel, a Danilo y a Hipólito, los tres. Absolutamente. Él ha tomado la responsabilidad de tomar el toro por los cuernos. Hasta hace 2 años. El tema del hospital es delicado, porque el presidente me dijo a mí, en un pequeño grupo de personas, que Francia había construido un hospital en Haití y que estaba cerrado. Leonel construyó una universidad, estaba también medio cerrada. ¿Y qué ocurre con todo eso? Que hay que construir el hospital, hay que mantener el hospital, hay que equipar el hospital y hay que pagarle el personal al hospital. O sea que no es nada más darle el edificio con los equipos, con las camas, con la planta eléctrica, sino hay que llenarle la planta eléctrica, pagarle los salarios a los médicos, pagar las enfermeras, pagar las jeringuillas, dotar de implementos médicos ese hospital. Y el único hospital que ha hecho eso, de la colaboración, es uno que ha hecho la cooperación brasileña. Porque hay 2 hospitales construidos nuevos en Haití, que no se usan, donados también internacionalmente. Pero en este proyecto de ahora parecería que la Unión Europea va a colaborar con temas de recursos y temas de personal. Mantenga económicamente el hospital. La República Dominicana puede perfectamente construir el edificio. Ya ha hecho muchos sacrificios en aras de incluyendo la universidad. La universidad, que ahora es un corral de chivos, ¿no? Es decir, el ex embajador y ex ministro Edwin Parizón dijo que está abierta, que está funcionando. Y estaba dando una conferencia hace un mes allá. Hace un mes. Sí, no, pero yo te muestro cómo está la hierba. Parece que no hay quien la recoja. Bueno, dice que está activa la universidad. Bien, señores, ha sido el conversatorio sobre la situación de Haití, la parte que atañe también a República Dominicana y, por supuesto, la posición, el planteamiento que hace Manuel Núñez sobre esta situación que verdaderamente hay que prestarle atención. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros en la hora 22. Será hasta mañana, si Dios quiere.